Esta pregunta hace relación al otro tipo de gastritis que conviene recordar, la gastritis por antiinflamatorios. En concreto, en el examen lo que más se pregunta es las indicaciones en las que hay que gastroproteger al paciente. En este caso, antes de tratar la pregunta debemos recordar que la indicación clásica de gastroprotección es paciente con antecedentes de úlcera gástrica o duodenal asociado al consumo de antiinflamatorios no esteroideos. En caso de existir esos antecedentes, estaría indicado hacer gastroprotección. Pero además existen otras indicaciones, como son las de pacientes que tomen antiinflamatorio y anticoagulante oral, debido a, no porque el anticoagulante aumente la gastroerosividad o porque sea per se gastroerosivo, sino porque en caso de existir una ulceración, la probabilidad de complicación de hemorragia va a ser mayor y además el control de la hemorragia va a ser peor. Por lo tanto, antiinflamatorio y anticoagulante habrá que hacer también gastroprotección. Tercero, pacientes que tomen antiinflamatorios y corticoides, porque los corticoides aumentan la gastroerosividad de los antiinflamatorios. Sin embargo, no debemos de caer en el error de aquellos pacientes que solo tomen corticoides, por ejemplo, un EPO descompensado al cual le ponemos corticoides, no hay por qué gastroproteger, porque per se los corticoides no son gastroerosivos. Es cuando se asocia antiinflamatorio porque aumenta la gastroerosividad del antiinflamatorio. Luego hay dos indicaciones relativas no aceptadas por todo el mundo, dado que no son eficientes, como son pacientes de edad avanzada, que al tener peor vascularización gástrica tienen más probabilidad en relación con el consumo de antiinflamatorios hacer una úlcera, y pacientes que requieran largo tiempo el uso de antiinflamatorios, como por ejemplo puede ser una mujer con artritis reumatoide que tenga que tomar antiinflamatorios largo tiempo. En esas situaciones no es coste efectivo, pero desde un punto de vista ético muchos autores apoyan su uso, dado que previenen la aparición de úlceras más que en caso de no utilizarse. Para la gastroprotección tenemos tres formas distintas de hacerlo. Uno, dando una prostaglandina sintética, como es el misoprostol. La úlcera se producía, recordemos, como consecuencia de la inhibición de la ciclooxigenasa tipo 1, que es la ciclooxigenasa constitutiva, la encargada de a nivel gástrico producir la prostaglandina E2. La prostaglandina E2 tiene importantes acciones fisiológicas a nivel del estómago. Por un lado tiene un tono vasomotor, un tono vasodilatador, asegura la vascularización gástrica y además aumenta la producción de moco, que es realmente la sustancia que protege de la acidez a la mucosa gástrica. Al faltar la prostaglandina E2, como consecuencia de un antiinflamatorio, el paciente pierde la producción de moco y por lo tanto el ácido quema directamente la mucosa. Dando esa prostaglandina podríamos protegerlo. Otra de las opciones es inhibir la producción de ácido administrando un inhibidor de la bomba de protones. Y en tercer lugar, los recientemente aparecidos inhibidores selectivos de la COX-2, que teóricamente no tendrían el efecto deleterio sobre la ciclooxigenasa tipo 1. El problema que se suscitó a raíz del uso de los inhibidores de la COX-2 es que en estudios de farmacovigilancia se detectó que pacientes que tomaban largo tiempo este tipo de fármacos aumentaban la incidencia de trombosis y de eventos cardio y cerebrovasculares. Por lo tanto, desde entonces se retiró el rofecoxib y en la ficha técnica de otros fármacos que todavía están en el mercado, como el celecoxib u otros, se introduce la acepción de que nunca pueden utilizarse a largo plazo. Hasta ahora en el examen no han hecho dudar en ninguna de las tres opciones, pero si hicieran dudar, ¿por qué opción nos decantaríamos? Hemos explicado de lo menos potente hacia lo más potente, de tal forma que a desechar entre las opciones siempre primero el misoprostol. En el caso de que me hagan dudar entre el IBP y el inhibidor de la COX-2, contestaremos el IBP siempre y cuando me hablen de pacientes con antecedentes de trombosis u otro evento cerebro o cardiovascular. 2. En pacientes que requieran el uso del antiinflamatorio durante largo tiempo, o bien que me hablen de cuál es la actitud más eficiente, la que le interesa al gerente, por lo tanto la más barata, dado que la diferencia de precio es tan importante entre usar IBP o usar el inhibidor de la COX-2 y la diferencia
a nivel estadístico es ínfima, si me hablan de eficiente, en esos 3 casos contestaré el inhibidor de la bomba de protones. Por el contrario, contestaré como el inhibidor selectivo de la COX-2 cuando me hablen de qué es lo mejor en un paciente que requiera el uso de antiinflamatorios en pautas cortas, que es cuando pueden utilizarse. Esta pregunta se nos introduce en el tema de la úlcera. En este caso en concreto tenemos un paciente además con una úlcera complicada. Debemos en primer lugar tener en cuenta que un paciente con sospecha de clínica ulcerosa, la técnica diagnóstica de elección siempre es la endoscopia. Recordemos que la úlcera duodenal es la que tiene una sintomatología más constante, la que ocurre la epigastralgia habitualmente hora y media, 2 horas después de comer, y la que le despierta al paciente por la noche haciéndole ir a tomar leche o un alcalino. Sin embargo, la úlcera gástrica, aunque en los libros se explica que es la úlcera que comienza a doler nada más empezar a comer, generalmente tiene un comportamiento más anárquico. Por ello, dado que la clínica no es patognomónica, en cada una de esas situaciones tendremos que hacer una endoscopia. Podemos determinar que el paciente tenga una úlcera duodenal. Como es una patología que se asocia al Helicobacter pylori, lo que dicen los consensos es que ante una patología que se asocia al Helicobacter pylori deberemos diagnosticar, tratar y confirmar que se ha erradicado. Por lo tanto, dado que el 80-90% de las úlceras duodenales son Helicobacter pylori positivas, deberemos de confirmar, confirmar la infección, tratarla y luego confirmar que se haya erradicado. La úlcera duodenal a priori no suele tener un comportamiento, no suele ser maligna, por lo tanto no hay por qué tomar biopsia. En cambio, si lo que vemos es una úlcera gástrica, sí que pueden ser malignas y por lo tanto, por muy buen aspecto que tenga, siempre en una úlcera gástrica habrá que tomar biopsias de los 4 cuadrantes. Si la biopsia es maligna, indudablemente se trata de un tumor y habrá que valorar tratamiento quirúrgico, mientras que si es benigna tendremos que tratarla y en este caso es muy importante recordar que hay que tratarla hasta que desaparezca por completo. Igualmente, como es una infección, una patología que se asocia a infección por Helicobacter pylori, recordemos que aparece en el 40-50% de los pacientes. En este caso, tendremos también que diagnosticar, tratar y confirmar que se haya erradicado la infección por Helicobacter. En lo que respecta a la úlcera, la trataremos y la vamos a revisar al mes. Puede ocurrir que haya desaparecido, en cuyo caso finalizaremos el tratamiento. Puede ocurrir que continúe, pero que se haya reducido su tamaño a más del 50%, en cuyo caso no ha desaparecido, pero tiene un comportamiento benigno y por lo tanto pues tendremos que seguirla tratando. Y otra posibilidad es que se haya reducido y además a menos de la mitad. Una úlcera gástrica que en un mes no se haya reducido más de la mitad no tiene un comportamiento benigno, por lo tanto volveremos a tomar biopsia. ¿Por qué? Porque en la biopsia inicial puede haber ocurrido que hayamos tomado biopsias de zonas sin displasia grave y que nos haya dado un falso negativo para tumor. Entonces, si no tiene un comportamiento que debería tener, un comportamiento de benignidad, es decir, sospechamos que pueda ser maligna, entonces volveremos a tomar biopsias. Si a pesar de esas segundas biopsias nos siguen informando que es benigna, seguiremos tratándola y la tercera revisión se va a hacer a la fecha 12 semanas, 2 meses después. Si a la fecha 12 semanas la úlcera no está, perfecto, pero si sigue estando ya se considera una úlcera refractaria y además no tiene un comportamiento benigno, por lo tanto volveremos a tomar biopsia y además ya solicitaremos una valoración al cirujano porque una úlcera gástrica de más de 3 meses que no haya cicatrizado es una úlcera refractaria a tratamiento médico. Indudablemente no es lo mismo el tratamiento médico, el tratamiento de una úlcera, el tratamiento de una úlcera benigna que el tratamiento de una úlcera maligna. Por lo tanto, habrá que volver a tomar biopsia, lógicamente, porque los márgenes de resección no son los mismos.
En lo que respecta al tratamiento en las úlceras, tanto gástrica como duodenal, podemos utilizar tanto inhibidores de la bomba de protones como antihistamínicos contra los receptores de tipo 2, una ranitidina, cinipidina, etc., sabiendo que como son menos potentes el tratamiento va a ser más largo, pero en cualquier caso podría utilizar cualquiera de los dos. Eso es a la hora del texto general, pero en el examen hay otra forma de preguntar que muchas veces lleva a confusión y que debemos de tener siempre en cuenta, que es cuando me hablen de actitud más eficiente, la que le interesa al gerente, la que nos interesa tener un máximo ahorro con un máximo beneficio. En ese caso, para la úlcera duodenal las respuestas pueden cambiar. Veamos. Hay una pregunta que cayó hace tiempo en el cual se realiza un tránsito varitado a un paciente y se ve deformidad vulvar, úlcera duodenal. En ese caso, lo más eficiente es tratar directamente, dado que ya tenemos diagnosticada la úlcera duodenal, dado que no hace falta tomar biopsias, por lo tanto es innecesaria la endoscopia desde un punto de vista de eficiencia. En lo que respecta a la erradicación pasa lo mismo. Lo más eficiente es erradicar directamente, no hace falta diagnosticar la infección. ¿Por qué? Porque dado que el 90% de las úlceras duodenales son Helicobacter pylori positivas, podemos decir que todas son por Helicobacter pylori. Por lo tanto, es más barato erradicar directamente, puesto que solo trataríamos entre un 2 y un 10% de los pacientes. Sin embargo, en la úlcera gástrica eso no ocurre. Si se diagnostica por un tránsito varitado, hay siempre que tomar biopsia, por lo tanto, nunca podré saltarme la endoscopia, y además, como solo aparece el Helicobacter entre el 40 y el 50% de los pacientes, si no hacemos primero un diagnóstico de la infección, estaríamos sobretratando al 50-60% de pacientes. Por lo tanto, ahí sí que es eficiente hacer primero el diagnóstico de infección. Debemos de recordar, por tanto, de cara al examen, que es muy importante cómo pregunten, si es la actitud más adecuada o si es la actitud más eficiente, dado que, insisto, en la úlcera de duodeno las respuestas pueden cambiar. En esta pregunta en concreto, además nos comentan que presenta una hemorragia digestiva alta, que se observa una úlcera gástrica y se observan puntos de hematina y mínimos restos de sangre. Esta pregunta conlleva confusión. La correcta en este caso es la opción número 5. ¿Por qué? Primero, porque me dice que una vez tomadas biopsias, el paciente tiene, se toman biopsias y que además tiene un test de ureasa positivo, por lo tanto habrá que erradicar en primer lugar. En segundo lugar, mucha gente puede confundirse con la opción número 1, con la esclerosis, con la opción número 2, pero debe tenerse en cuenta lo siguiente, que no todas las úlceras, por el hecho de que sangren, de que la clínica inicial haya sido una hemorragia digestiva y porque esclerosa. Se esclerosa una hemorragia digestiva por úlcera cuando esa úlcera presente un sangrado activo, bien en diet o bien vapeante, o cuando presente un alto riesgo de recidiva hemorrágica, hecho que ocurre cuando se observa un vaso visible. Vemos la úlcera con un vaso que en cualquier momento puede volver a sangrar en el centro. En ese caso está indicado la esclerosis de forma absoluta. Como indicación relativa a la esclerosis existe aquella úlcera que tiene un coágulo adherido. En eso estudios recientes también apoyan la esclerosis. Sin embargo, aquí tenemos una úlcera con fibrina y algún punto mínimamente oscuro. Eso no es sinónimo de coágulo adherido. Y por lo tanto, en esa situación, úlcera prácticamente cicatrizada, que es la que se nos indica en el caso clínico, o una úlcera cubierta de fibrina, en esos casos no es necesaria la esclerosis, por eso la más correcta sería la opción número 5. La 3, omeprazol simplemente, no es correcta, dado que nos quedaría sin cubrir la opción por el tratamiento por el Helicobacter pylori, y la opción número 4
no sería necesario, dado que ya tenemos que un test de ureasa ha sido positivo. Por lo tanto, la más correcta sería la opción número 5. De la hemorragia digestiva pasa un poco como con la hemorragia por varices. Se considera fracaso de la endoscopia cuando después de 2 tratamientos endoscópicos en una úlcera sangrante el paciente continúa sangrando. O bien, si el paciente presenta una hemorragia sanguinante, entonces son indicaciones de valoración urgente por cirugía para tratamiento quirúrgico inmediato. También cabe recordar que una opción de tratamiento de rescate puede ser la embolización selectiva del vaso que está sangrando, si bien esta técnica solo está disponible en algunos centros de referencia.